Muy buenas tardes, es un gusto para mí, no sé si para ustedes, pero es un gusto para mí estar aquí. A algunos del campamento que no nos veía, parece. Bueno, he estado 2 semanas un poco complicado. Parece que en la pila de años que ya tengo, lo más probable. Y bueno, los jóvenes me pidieron que viniera a esta primera reunión. No puedo recordar, no tengo antecedentes guardados, pero esta reunión la comencé la década del 70. Así que por lo menos debemos tener un poco más de 50 años. Saco la cuenta porque Pablo todavía no llegaba a nosotros. Y las hijas estaban pequeñas y yo iba a hacer una clase a una población que me pedían y de ahí corría a hacer esto. Lo que sí encontré en una oportunidad fue una lista de hermanos de los que asistían. La mayoría de ellos son abuelas y abuelos hoy. Algunos están en comunión. La voy a buscar de nuevo para mostrárselas. Muy bien. Por la mañana estuve toda la semana tratando de concentrarme, me costó mucho, pero no quise decir, Andresito me llamó todas las noches si venía o no venía. Y en la mañana le escribí que voy a tratar de ir. Y mientras estudiaba, sonó el teléfono y era Lucas, mi nieto, que algunos conocen desde Estados Unidos. Le quedan 3 semanas de clase y viene a Chile. Lo aproveché para hacerle algunas preguntas teológicas. Él está terminando su máster en teología. Y Pablo ya terminó su tesis, pero él es un doctorado. Así que tengo un hijo doctor en teología, un yerno y un nieto ahora con un máster. Así que ahora ya me da vergüenza conversar de las escrituras con ellos, porque yo he sido autodidacta toda la vida. En mis años era muy extraño ir a un seminario. ¿Qué debo hacer con ustedes? Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo, la primera, a Timoteo. No sé si todos conocen a Timoteo. Pablo le llama mi hijo en la fe. Timoteo era no dije el capítulo, Alexander, perdón. Capítulo 4, vamos a leer del 8. Estos lentes no sirven. Estos son para circular. Del versículo 6 al párrafo que termina el capítulo, Alexander. Hasta ahí. Así que aproveché de hacer algunas preguntas teológicas, pero no del tema que estaba mirando a Lucas. Entiendo que tengo hasta las 12 de la noche, me dijiste, no tanto. 7:30 generalmente termina la reunión, ¿verdad? Ok. Si me desmayo antes, qué bien. Nos vamos. Leamos. Ustedes tienen ahí, ya. Si esto enseñas, Pablo, para algunos el gran apóstol Pablo, que si no le conocen, él era un fariseo en el judaísmo, un hombre tremendamente educado, y cuando el cristianismo comienza, Cristo muere. ¿Qué se celebra mañana? Un buen católico lo diría, yo lo diría porque fui muy buen católico hasta los 16.
¿Qué se celebra mañana? Domingo de Ramos. ¿Y qué es el Domingo de Ramos? Está en los 4 evangelios, ¿eh? El relato. ¿Qué es el Domingo de Ramos? ¿No? El Domingo de Ramos es el domingo anterior a la muerte de Cristo allí en la cruz. El Domingo de Ramos es una celebración que ha nacido en algunos círculos religiosos hasta hoy. Nosotros no lo hacemos, por supuesto. Y lo que ocurrió ese día es que Jesús, que va camino a Jerusalén, de las aldeas de Betania, por ahí, y entonces le dice a sus discípulos que le consigan un burrito, un asnillo, un asno, en quien nadie había montado jamás. Así que pusieron su manto encima, él subió, y por el camino hasta llegar al Monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, al llegar cerca del Monte de los Olivos, y la gente, mucha gente, sacaba ramas de palmera, no de laurel, pero sacaba ramas de palmera para aclamar al rey que viene. Ellos están diciendo que él es el rey de los judíos. Por esa razón le crucificaron los judíos. Ellos son responsables civilmente. Los ejecutores fueron los romanos, debido a que el judaísmo estaba bajo el imperio romano, el cuarto y último imperio en la historia. Y cuando él va, en algún momento, él se dirige a Jerusalén, por así decirlo, y llorando. Oh Jerusalén, si conocieras este día, puedo transliterar algunas cosas, pero hacia tus ojos esto está cerrado y no has entendido. Y llora no porque el rechazo de Israel hacia él le haya ofendido. No. Cuando rechazan a uno de nosotros, ¿cómo se sienten? Me rechazaron. Estaba tan enamorado de ella, pero me rechazó. Entonces lleva un mes llorando. No tanto, ¿verdad? Bueno, eso es en el mundo. Pero en el caso de Cristo, no hay un rechazo de una naturaleza humana que dice, pero ¿por qué me rechazan? No hay reclamo alguno, sino lo que él está pensando es en Jerusalén. De hecho, de sus labios sale Jerusalén, Jerusalén. Y llora. No, como que no sabe lo que esto significa para tu paz. ¿En qué está pensando Jesús? Vino del cielo, siendo el Hijo eterno de Dios, la Biblia revela, enseña, la Biblia es la palabra única de Dios, y entonces lo que hemos aprendido es que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aún antes que los universos existieran, solo Dios determinó enviar a su Hijo a este mundo. Y entonces en el vientre de María, que vivía en Nazaret de Galilea, se concibe por el Espíritu Santo la naturaleza humana del Hijo de Dios que es eterno. Por tanto, el Salvador que tenemos, que yo tengo, en quien he creído hace 62 años ya, es Dios, eternamente Dios, desde siempre Dios y hasta siempre Dios, pero en la historia humana, hace un poco más de 2000 años, Él se hizo hombre. ¿Por qué vino?
¿Por qué Cristo vino? Yo sé que esto es parte del Evangelio, pero porque Él vino. ¿Qué lo obligó a venir? De hecho, pudo haber venido, pero no haber muerto. Pudo haber venido a reinar, pero no lo hizo. Él vino, como dijo Gabriel en el Evangelio, para nuestra redención. El precio pagado por nosotros, esclavos del pecado, el precio pagado fue la vida de Cristo entregada. Él mencionó la sangre, porque Dios dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra redención, rescate. Así que Saulo de Tarso, todo esto para llegar a Saulo de Tarso y luego a Timoteo, así que ahí me va a pasar todo el rato. Y entonces el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, estuvo absolutamente de acuerdo, por supuesto, con rechazar al impostor llamado Jesús de Nazaret. Y Saulo además se transformó en el líder de los perseguidores del cristianismo al principio. Y en una oportunidad entonces va de Jerusalén con cartas de las autoridades a Damasco, Siria, que ahora está siendo un poco atacado por Israel, ¿verdad? También. En el mapa Siria está arriba, al norte de Israel. Irán está mucho más acá, Irak está un poco más cerca, etc. Y entonces Saulo de Tarso va en su cabalgadura y seguramente con un séquito de soldados para atrapar cristianos en Damasco y traerlos presos a Judea para que sean condenados, etc. Pero en el camino una luz lo encegueció, una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: oh, Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, patadas como los animales coces. Dura cosa es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Bueno, ahí transformó la vida de Pablo. Ahí se transformó la vida de Saulo. De un enemigo, archienemigo, el más grande enemigo de Cristo y del cristianismo, a llegar a ser uno de los más grandes hombres a quien Dios haya utilizado. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios transforma personas. No importa quién sea, no importa dónde viva, qué nacionalidad tenga, no importa. El poder de Dios, que es un Dios de gracia, un Dios misericordioso, un Dios de amor, Él quiere salvar al pecador y por eso su Hijo vino. Pero, como escucháramos, no hay forma de apropiarse de lo que Cristo hizo y de que le Dios ofrece ahora salvación, perdón de pecado, si no se cree lo que Dios dice en su palabra. Así que Saulo de Tarso se transforma en el apóstol Pablo y por su intermedio, por lo menos se mencionan 4 viajes misioneros que hizo en la Europa de aquel entonces, muchas ciudades. Quería llegar a España, pero no llegó a España. Y en su segundo viaje conoce a un joven creyente. 2 iglesias dan muy buen testimonio de él. Tengo que hablar a los creyentes, yo sé, ¿verdad? Para eso me contrataron. Entonces hablo a la juventud creyente, mayormente. Dice el Evangelio allí, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Pablo llega a esas ciudades, Iconio, Listra, etc., habían creyentes que daban muy buen testimonio de Timoteo.
Así que la primera pregunta que tengo para ustedes, jóvenes y señoritas, es ¿cuál es vuestro testimonio? ¿Qué dirían los demás de nosotros? Ah, ¿eres creyente? ¿Y cómo fuiste al festival de rock que hay ahí? Bueno, yo no tenía idea, pero como mi hija Jimena se vino antes, me dijo, papá, tienes que pedir un Uber antes porque hay rec, no sé, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ustedes han ido antes, tienen experiencia, díganme nomás. Red, Marcos. Muy bien, Red. ¿Qué es lo que es eso? Le dije, yo no tengo idea, ¿qué es eso, Red? Y ahí me dijeron que era un festival de rock. ¿Qué ganas de ir? Dije yo. No, a mis años ya no, ¿verdad? Cuando joven sí, antes de conocer el Evangelio sí. ¿No es cierto, Ani, querida esposa? Éramos de rock and roll. Porque era la música que más se bailaba. Estoy hablando de los años 60 y por ahí, ¿ya? Bueno, pero al escuchar el Evangelio, entonces llego a comprender, por la gracia de Dios, llego a comprender que mi vida, aun cuando uno no era un joven en vicio, pero sí yo era pecador delante de Dios, necesitaba salvación y Cristo murió por mí para salvarme. Así que Timoteo se convirtió al Señor, su papá era gentil, era un griego, un helenista, mejor dicen algunos, pero la madre era judía. Su madre se llamaba... Su madre se llamaba... ¿Ah? Eunice. Y su abuela se llamaba... Loida. Y entonces cuando Pablo en su segunda carta le dice que desde la niñez ha sabido las Escrituras y sabe de quién has aprendido, de quién aprendió el Evangelio por primera vez, de pequeño tal vez como nuestros hijos y nuestros niños y nuestros nietos han aprendido el Evangelio. Así que Eunice, judía por supuesto, y Loida le enseñaron las Escrituras. Y Timoteo se transforma en un joven de buen testimonio, un joven útil. No sé qué estáis haciendo para el Señor. Sería bueno pensar qué vas a hacer con tu vida. Yo sé que estás en la universidad, que saliendo tu carrera. En mis tiempos la mayoría salía de la universidad y lo primero que hacían era comprarse un auto. Era lo máximo. Yo envidiaba a mi compañero de universidad que llegaban en auto a clase. Yo tenía apenas para el pasaje. Pero, jóvenes y señoritas, tenéis que pensar. A eso vine yo ahora, a hacerlos pensar. ¿Qué vais a hacer con vuestras vidas? Aparte de estudiar, trabajar, comprarte una casa, casarte, comprarte el auto, etc. Casarte no creo porque ahora no se casan los jóvenes. Lo cual es contra, por supuesto, la ley de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Le haré ayuda idónea para él. Y lo hace dormir allí en Edén. Y entonces de su costilla saca una mujer. En el campamento creo que dije que yo creo que cuando Adán despertó ya de la anestesia que Dios le puso, qué sé yo, y entonces Adán abrió los ojos y frente a él, no hay un animal, porque ha vivido con animales quizás por cuánto tiempo. Solo el león tiene esposa, la señora leona. El elefante tiene esposa, ¿quién es? La elefanta. No otro animal, ¿verdad? Y cuando él ve a Eva, yo pienso que él quedó, visco decimos a veces, ¿no? Quedó como, no habló como no sé en cuánto rato, no podía respirar.
La belleza tiene que haber sido extraordinaria, ¿verdad? No sé cómo sería Adán. Lo más probable muy feo, pero Dios le dio una compañera llamada Eva. ¿O le dio un compañero que después se transformó en una Eva? ¿Cómo pensáis de eso? Me encantaría tener una reunión solamente con los jóvenes y tratar todos esos temas. Si yo hablo de trans y de otras cosas me van a hallar preso seguramente, pero eso es contra naturaleza, con la naturaleza de Dios, con la creación de Dios. Dios creó un hombre y Dios creó una mujer. Tuvieron sus relaciones correspondientes y nace Caín. Luego nace Abel, etc. Y nacieron hijas, hijos e hijas, y nací yo hace algunos años atrás. ¿Se da cuenta? Esa es la creación de Dios. Y Timoteo, todavía no llego a Timoteo, ¿dónde es el reloj? Paren el reloj. Le voy a dar una orden que se detenga el reloj. Y entonces Timoteo, Pablo se interesa en él y lo acompaña, le pide que lo acompañe en su viaje misionero. Y ahí Timoteo comienza una vida de compromiso, de dedicación absoluta para Dios. Dejó todo. No sé si trabajaba, dejó todo para servir a su Salvador. Así que jóvenes, señoritas, creyentes, sí hay que hacer cosas en esta vida, pero en la eternidad. ¿Qué estamos haciendo para la eternidad? ¿Qué estamos haciendo para la eternidad? ¿A quién le hablamos? El Evangelio. Así que Timoteo aprendió, tuvo años con él aprendiendo. Y aquí en esta carta a Timoteo, Pablo lo dejó con una responsabilidad. Así como dejó a Tito allá en Creta para que establecieses lo deficiente o estableciese anciano. Tito era otro compañero y a Timoteo lo deja en Éfeso, la ciudad de Éfeso, la Grecia antigua. Y Timoteo se queda allí a trabajar con la iglesia. Él no es el jefe, no hay jefe. De hecho, aquí no hemos leído todavía. Ustedes ya leyeron ya, ¿verdad? Ok, se saben de memoria entonces. Pero en este pasaje Pablo habla de él como ministro de Jesucristo. ¿Así dice o no? ¿Qué versículo es? ¿Dónde dice? Ministro. ¿Sabe lo que significa ministro? El vocablo griego diáconos, siervo. O sea, uno que está al servicio de. No es un gran título, así que él no era el jefe de la iglesia. A veces han llegado personas aquí preguntando por el jefe, por el pastor, qué sé yo. Y los hermanos me señalan a mí. No le digo yo no soy jefe de nadie y me voy. Así que Timoteo queda para cumplir una labor específica, importante, mientras Pablo va a otro lugar con el Evangelio y a otra iglesia a enseñar que hay muchísima allá. Así que Timoteo se queda en Éfeso. Si esto enseñas a los hermanos, versículo 6, serás buen ministro de Jesucristo. Pablo al inicio de la carta se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, pero a Timoteo lo llama ministro de Jesucristo. Los ministros son todos los que servimos a Cristo. Apóstoles no hay, no existen. Dice, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la ley y de la buena doctrina que ha seguido,
Desecha las fábulas, las historietas que son profanas y de vieja. Bueno, investigué eso, pero no tengo tiempo para explicarle esto de las viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Eso le dijo. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida y para la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Le dice luego: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en, y menciona algunas cualidades, palabra, conducta. En el 13 le dice: entre tanto que voy, mientras llegue, o todavía no llego, pero esa es la idea en el original, mientras todavía no estoy contigo, le dice en el versículo 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de presbíteros. En algún momento dado la iglesia reconoce los ancianos, que se llaman presbíteros, se llaman pastores, obispos, los presbíteros. Ellos ponen las manos sobre, que no tiene nada que ver con el ungimiento de hoy en algunos lugares, sino más bien es el reconocimiento de que Timoteo es un hombre de Dios y que está al servicio de Dios, etc. Y ha sido dotado por Dios para el servicio. No descuides el don que hay en ti. El 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, es extenso el pasaje y nadie me fue a detener el reloj. Por lo tanto, me quedan como 15 minutos. En 15 minutos, ¿qué puedo hacer en 15 minutos? Mucho, ¿verdad? Bueno, en el versículo 6, donde comenzamos la lectura, el apóstol, no se olvide que esta es una carta personal, pastoral, le llaman, las epístolas pastorales, la de Tito y la dos de Timoteo. Y Pablo escribe esta epístola pastoral, él como pastor, conocedor, maestro, etcétera, para enseñar a su hijo en la fe llamado Timoteo. ¿Qué edad tendría Timoteo? Siempre se habla de él de joven. ¿Alguno tiene una idea de cuántos años tendría Timoteo? Unos 14 años, 15 años, 18 años. Bueno, en el judaísmo por lo menos hasta los 30 años algunos todavía eran considerados jóvenes. Así que no creo que Timoteo haya tenido 20 años. Ha tenido más de 25 o 30 por ahí. No dice si era casado. No tenemos más antecedentes humanos. Así que le dice en el versículo 6, serás, si haces esto, si enseñas a los hermanos. Es decir, si estás preocupado de que la iglesia, tus hermanos en la fe, reciban una buena enseñanza, entonces serás un buen ministro, un buen siervo de Jesucristo. No eres siervo mío, no eres, sino que eres un ministro de Dios, de Cristo.
para luego haber nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Estaba rica la once? Hace años que no venía. No, del año pasado. Estaba rica la once, ¿verdad? ¿Le gustó o no? A mí no mucho, pero nada, estaba rica. ¿Fue una once nutritiva? ¿Sí? ¿Hay alguien que estudia nutrición aquí o no? ¿No? ¿Que sepa de nutrición? No, tampoco. ¿Tú sabes de nutrición? Y lo que comiste está nutritivo. Sí, sobre todo los dulces. ¿Los dulces son nutritivos? Bueno, pero no voy a hablar de eso, pero esa es la idea de tener, por supuesto, un alimento que realmente me sirva, humanamente hablando, y en este caso, lo que Pablo anhela, y de nosotros también, así que tenemos que mirarnos cómo estamos nutridos. A veces digo, no hay nadie fuera de peso aquí para no ofender a nadie, ¿no? Tanto en la enseñanza primaria, no se llamaba básica, en la secundaria, la escuela industrial, 5 años, después la universidad, no recuerdo haber tenido un compañero un poquito sobrepasado. La mayoría. Y eso se debe a la nutrición. Una buena nutrición. No existían las papas fritas, no existían tantas cosas que comen los jóvenes, los niños, etcétera, etcétera. Pero yendo a lo espiritual que nos interesa, el apóstol está diciendo a Timoteo, nutrido, ¿con qué? Aliméntate, sé fuerte, espiritualmente hablando. Y el camino es la palabra de Dios. Es decir, cómetela. Te dice, saca una hoja. No. Sencillamente lee, aplícala a tu vida, trata de entenderla. Si no, toma por teléfono y llama. Aquí hay varios teólogos a quienes puede llamar y preguntar. ¿Qué es lo que hago yo con Pablo o con Lucas? Una llamada a Estados Unidos no sale barata, no cobra nada. O llamo a Pablo a Canadá. ¿Qué significa esta palabra allí en tal y tal parte? Y entonces me dan unas explicaciones. No hay edad para aprender. No. Si ya eres creyente, eres responsable de conocer la palabra del Señor. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 39. Por lo tanto, la diferencia son 27. 39 más 27, 66. Este libro tiene 66 libros. Pero el Antiguo Testamento, por supuesto, no es como aquí aparece en el sentido de las numeraciones. Los capítulos no existían. Y el Antiguo Testamento escrito en hebreo, que se escribe de aquí para allá. Entonces uno tiene que leer así como para allá. Y el resto en griego, que se tradujo después al griego. Tiene otra división respecto a los libros. Así que lo que Timoteo tenía no era el Nuevo Testamento. Estaban empezando a escribirse los libros. Después del año 50, quizás casi 20 años después de Cristo. Tal vez Marco haya sido para algunos el primer libro que se escribió. Y probablemente también se dice, porque no tenemos registro. Y esos escritos originales no existen. Se deterioraron, se pudrieron. ¿Por qué? Porque era cuero. Se escribía sobre cuero. Por lo tanto, había que copiar. Habían copias de copias de copias. Hoy día existen copias de copias de copias de copias.
Bueno, no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que Timoteo conoció la Sagrada Escritura desde su niñez. La conoció. ¿Sabe? Yo iba a hablar de Pedro y cambié de opinión. Toda la vida he sido así. Estudio varios días, está listo. No me gusta esto. No me llena y cambio de tema. Iba a hablar de Pedro. ¿Sabe por qué me llama la atención Pedro? Porque en su primera predicación el día de Pentecostés, y se convierte en 3.000 personas. En la segunda predicación allí en Jerusalén también se convierte en 5.000 personas. 8.000 personas en dos predicaciones. Y nosotros a lo más, tal vez uno en el mes, yo no creo. Tendríamos 12 en el año, sería interesante. Y entonces el apóstol Pedro, se para el día de Pentecostés y empieza a hablar. La gente que oyó hablar ahí dice, no, estos están borrachos. No, todavía es temprano para eso. No. Aquí se cumple lo que Joel dijo y cita al profeta Joel. ¿Dónde está Joel? En el Antiguo Testamento, claro. Sigue hablando. Y después cuando les enseña a ellos que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, ¿a quién cita? A David, de un salmo. No verá corrupción. Y cita. Y vuelvo a citar de otro pasaje. Entonces yo cada vez que leo eso, digo, ¿quién era Pedro a propósito? Era un doctor en matemáticas de la Universidad Católica. No, pues Marco, no hagas propaganda a tu universidad, pues, ¿cierto? Porque le vamos a cobrar. ¿Qué universidad allá en España? ¿Navarra? ¿Dónde? Ya, bueno, ¿qué es lo que era Pedro? Joven. ¿Qué profesión tenía? ¿De qué vivía Pedro? Cuando Jesús lo llamó. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿A qué se dedicaba? ¿Jóvenes? ¿Pescador? Y los pescadores son eminentes en matemáticas y en ciencias y en construir caminos. Como no, tú construyes caminos. Pedir el trabajo a Poduje. Así que Pedro era un pescador. De hecho, cuando lo apresaron y el Sanedrín y las autoridades lo interrogan, dicen, ¿y de dónde aprendieron estas cosas? Hombres del vulgares. Y Pedro, lo veo yo en ellos, y empiezo a citar escritura. Seguramente andaba con el celular y ahí, como yo también y todos ustedes a lo mejor tienen la escritura, y voy a mirar la escritura. Eso. Y citó Joel, ¿está ahí? No había celulares, no había escritura. Pero andaba con los rollos del... ¿Cuántos rollos andaría de abajo? Jóvenes, piensen en lo difícil que fue. ¿Cuál es la única manera de que Pedro haya citado, Joel haya citado el Salmo y haya citado otros de estos? Los tengo por ahí. ¿Cuál es la única alternativa? Inspirado por el Espíritu Santo. Otra opción, señorita. Estudiando. Pero cuando uno estudia, ¿qué hay que hacer cuando uno estudia?
Tu padre dice memorizar. Aprenda a memorizar. Así que se sabía de memoria la Escritura. Yo de repente me quedo asombrado cuando empiezo a leer y de repente estoy citando de memoria, pero porque a través de los años se fue quedando en mi neurona la palabra de Dios. Así que yo soy un admirador de Pedro y de otros. No cabe ninguna duda que el Espíritu Santo lo guía, pero él, como todo judío, desde niño están aprendiendo hoy en la sinagoga después la palabra de Dios. No me queda nada. Tengo que venir a la próxima reunión a terminar. ¿Ves que me estoy autocontratando? Iba a hablar de la nutrición, iba a hablar del el ejercicio corporal. Desecha la fábula profana y de vieja. Desecha esa historieta de niño que son inventadas. El Pedro Urdemale cuando yo era niño. Y después aparecieron otros personajes. Y uno vibraba con eso, me encantaba. Yo aprendí a leer con el Condorito. Le decía a mi mamá, léeme el Condorito. El Condorito no era una revista, era una parte de una revista que se llamaba OK. Era una tira nomás. Mamá, yo partía a comprar el OK. Mamá, ya me lo leí. Mamá, al otro mes, mamá, hola. ¿No? Así me dijo mi viejita. No, me dijo. Pero ¿por qué no, mamá? Aprende a leer. Yo tenía, no sé, 4 años, no recuerdo, 5 años. Aprendí a leer. Solo para leer la tira cómica de Condorito. Mire, cuando uno tiene un propósito, cuando uno dice, mire, yo voy a aprender de memoria tal cosa, voy a estudiar el libro me voy a aprender de memoria el Salmo 119. Tienen hasta mañana. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Mañana el Salmo 19 de memoria. ¿Están comprometidos? Mañana les traigo un premio. Un buen premio. Eso ya lo hice una vez, hace años. Muy bien, así que le dice después que el ejercicio corporal, ejercítate para la piedad. No hagas caso de las historietas y los cuentos de hadas y esas cosas de, no sé, de los, ¿cómo se llama? Narnia, ¿cómo se llama? Carnia. ¿Ah? ¿Eso fue cierto? ¿Existió? No, pero lo escribió un creyente, entonces Aslan, el león, es una figura de Cristo y me regalaron ese libro, uno de mis hijos, todavía está ahí, nunca lo he leído. Pero papá, hay buenas figuras. No. Las crónicas de Narnia, ¿verdad? Y han salido otros más. ¿Qué son? Historietas. Y la imaginación de un hombre, aunque haya hecho un paralelo con la Escritura, sí, pero no deja de ser una historieta humana. Bueno, termino entonces, ¿verdad? Uy, un minuto. Este minuto va a durar 1 hora, un minuto largo. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Algunos lo traducen como una vida, se habla a veces de una vida piadosa. Se habla de una persona, esa mujer es muy piadosa. Se habla de un hombre a veces es muy piadoso. ¿Qué estamos diciendo con eso? Pablo le dice, ejercítate para la piedad. Creo que la mejor traducción que encontré estos días en el original sería ejercítate a través de la piedad o por medio de la piedad. No te ejercites para ser piadoso, ya eres piadoso. La piedad tiene que ver con una conducta, tiene que ver con una forma de vida que agrada al Señor. Se traduce como una persona temerosa de Dios. Y todo creyente debe ser piadoso.
¿Ya? Entonces, ejercítate para la piedad. Hay que ejercitarse a través de la piedad para que sigas siendo un hombre comprometido con tu Señor, que amas la verdad, etc. Hay varias explicaciones de esta piedad. Eusebia. ¿Alguien se llama Eusebio? Sería piadoso, ¿verdad? Eusebia, creo que la pronunciación, señores griegos que conocen, ¿verdad? Eusebia, creo, algo así. Termino. El ejercicio corporal no es provechoso, no sirve para nada. ¿Eso dice el texto? ¿Sirve o no sirve el ejercicio corporal? Hay algunos que tienen una tremenda musculatura, yo lo quería poner de ejemplo, pero no está aquí hoy día. ¿Cierto? ¿Es bueno el ejercicio corporal? Por supuesto. Yo nací en un estadio de fútbol, era al lado en realidad, pero vivía, el estadio de fútbol era mi segunda casa. Iba a la casa a puro comer y volvía otra vez, así. A Playa Blanca a nadar, a la playa, en las olas, pero tenía 10 años, 11 años, sí. Salir a correr. Y por supuesto jugar harto fútbol. Recién me empezó a crecer esta cosa, no sé por qué. La falta de ejercicio. ¿El ejercicio corporal es necesario? Claro que sí. Si tienen que salir a correr, claro. Después llegan y se comen un bistec a los pobres. Y no, eso no. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, no, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Qué interesante. Y yo quería tratar más, pero que yo me habría agradado terminar en el versículo 12 y ninguno tenga en poco tu juventud. A veces la juventud es un poco menospreciada. ¿Qué le pasa a la juventud hoy? ¿Me pueden decir? ¿Pueden describir al joven de hoy? ¿Cómo es? El joven, la jovencita, estoy hablando, estoy generalizando. ¿En qué piensa el joven hoy? Como dijo Pablo, llegó de la universidad una vez, estaba estudiando él, arquitectura, por supuesto. Que en el pizarrón no sé si fue de su taller o decía, vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan. Bueno, ¿verdad? Vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan. O sea, nunca le va a trabajar a nadie. Bueno, jóvenes, ha sido para mí un agrado. Me habría gustado hablar más con ustedes, me encanta, por supuesto, porque no me siento tan viejo con ustedes, me bajo varios años, pero vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orar, dar gracias al Señor. Nos dio un día precioso y la oportunidad de estar aquí, de proclamar el Evangelio, de disfrutar de comunión, etc. Eso es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu misericordia. Señor nuestro, desde el vientre de nuestra madre hemos sido receptores de tu amor. Si vivimos es porque en tu bondad y santa voluntad nos permites estar aún en este mundo. Pero mientras estemos en este mundo somos responsables delante de ti de la vida que llevamos, aún de lo que pensamos, de los proyectos que pudiéramos hacer o tener. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a pensar correctamente. Que seamos más amantes de este libro, que lo leamos de continuo y lo aprendamos, podamos depositarlo en nuestra memoria.
que nos sirva para conversar con otros que no conocen al Salvador. Ayuda a toda la juventud. Es un mundo muy malo. Es una civilización cada vez más alejada de ti, perdida. Te rogamos, nuestro Dios, tu misericordia. Ayuda a los padres que están criando hijos hoy para que sean criados en el temor del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.